El hombre que recuperó su identidad es el título del tema para esta noche. El hombre que recuperó su identidad. Vamos a gozarnos a través del estudio de la Santa Palabra. Dios y Padre nuestro, estamos nuevamente ante tu presencia con el deseo de escuchar tu voz, porque anhelamos en lo profundo de nuestro ser hacer tu voluntad. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y por eso nos aferramos a ti y de ti, para que cada día tú nos ayudes a subyugar los deseos de la carne y anhelar los deseos del espíritu. Ilústranos a través de tu santa palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En esta noche queremos estudiar un lindo tema, fantástico tema, el hombre que recuperó su identidad. Sobre hay muchos problemas que se dan a la hora de recuperar nuestra identidad. Por ejemplo, están los problemas de autoestima, y los problemas de autoestima surgen en el hogar. Es el lugar donde todos sufren de este problema o disfrutan de una autoestima equilibrada. Y es importante lo que la Biblia nos dice en Lucas 19, del 1 al 10. Jesús entró en Jericó e iba pasando por la ciudad, y un hombre rico llamado Zaqueo, jefe de los publicanos, procuró ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, porque era bajo de estatura. Corriendo se adelantó y subió a un sicomoro para verlo, porque Jesús iba a pasar por allí. Cuando Jesús llegó a ese lugar, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque conviene que hoy me hospede en tu casa. Entonces Zaqueo descendió a prisa y lo recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraron, diciendo que había entrado a posar con un pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: Señor, la mitad de mis bienes voy a dar a los pobres, y si en algo defraudé a alguien, le devolveré 4 veces más. Entonces Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es importante en esta noche que nosotros
comprendamos quiénes eran los publicanos en los días de Jesús. En la actualidad hay publicanos, pero no tienen la misma reputación que tenían los publicanos, porque los publicanos actual tienen licencia para robar. Los publicanos de la época de Jesús tanto robaban en los impuestos para Roma y se resarcían en los impuestos que ellos cobraban de más, y así era como se hacían ricos. Entonces, ¿quiénes eran y qué hacían los publicanos? Eran personas a las que le habían dado el derecho de recaudar los impuestos internos para Roma, tales como impuestos que abarcaban el del censo que cada persona tenía que pagar, muy insultante para los judíos, en vista de que era un reconocimiento tácito de su sumisión a Roma. El impuesto sobre la renta o las propiedades, que era igualmente ofensivo, porque su pago se consideraba un insulto a Dios, a quien Dios les había bendecido. Los judíos lo consideraban como ofensivo, porque su pago se consideraba un insulto a Dios, a quien los judíos consideraban el dueño verdadero de la tierra y dispensador de todas las cosas. Los publicanos, con pocas y honrosas excepciones, extorsionaban a la gente y con la complicidad de los soldados romanos explotaban todo lo posible sus fuentes de recursos. Por ello eran sumamente detestados. La sociedad los aislaba y los evitaba en todo lo posible, y rara vez se los veía por el templo o la sinagoga. Un judío que se hacía publicano era considerado un lacayo de los odiados romanos y un traidor de Israel. ¿Qué significa la palabra publicanos? Los publicanos significa pecadores. Un publicano significa un gentil, significa ladrón, significa, dice la Biblia, que también un publicano era un pecador. De manera que se catalogaba a un publicano como lo peor que existía en la comunidad hebrea. Los publicanos, llegó el momento cuando inició Jesús su ministerio público, y en la Biblia nos sorprende que Jesús también amó a los publicanos. En Lucas 13, 12 al 13, vinieron también
unos publicanos para ser bautizados y le preguntaron: Maestro, estaban hablando de Juan el Bautista, ¿qué haremos? Y él le dijo: no cobréis más de lo que tenéis ordenado. Al oírlo todo el pueblo, en Lucas 7:29, hasta los publicanos reconocieron la justicia de Dios y se hicieron bautizar por el bautismo de Juan. En el libro de Lucas 16 dice que los publicanos y pecadores se acercaron a Jesús para oírlo. Y Jesús contó una anécdota que los dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro era publicano. El fariseo oraba de pie consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias que no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces por semana y doy el diezmo de todo lo que gano. O sea que este fariseo hacía lo que era correcto. Todo lo que él estaba haciendo era correcto, pero él estaba cometiendo un error. Él se estaba ensalzando, se estaba enalteciendo de lo que él hacía. Pero el publicano, quedando lejos, ni quería alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba su pecho diciendo: Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Os digo que el publicano, descendió a su casa perdonado, regresó justificado. Pero el otro, el fariseo, no, porque el que se humilla será, el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. En esa experiencia de un publicano que estaba retornando al amor y a la misericordia de Jesús, Jesús enumera rápidamente lo que hacía un fariseo. Y los fariseos creían que para ser merecedor de la gracia divina se debía hacer algo. Y cuando él empezó a enumerar todo lo que hacía, era bien, era bueno, pero él no lo hacía con un espíritu contrito y humillado, sino que él se enaltecía. Él decía que no era ni como el publicano que estaba allí, que no se atrevía ni a levantar el rostro al cielo. Y el publicano, reconociendo su indignidad, su pecaminosidad, reconociendo su situación desesperante, decía: Señor, sé propicio a mi pecador. Cuando llegó la hora de la justificación, el publicano regresó justificado, perdonado, porque justificación y perdón son una y la misma cosa. Mas el fariseo, aunque todo lo que hacía era correcto, regresó a su casa no justificado, porque él se estaba enalteciendo. Y el que se enaltece delante de Dios será humillado, y el que se humilla delante de Dios será enaltecido.
¿Cuál es la ubicación de Jericó? Es una ciudad de la diosa Luna, lugar de fragancia, ciudad importante en el valle del Jordán, a veces llamada Ciudad de las Palmeras. Está situada a unos 8 kilómetros al oeste del río y a unos 13 kilómetros al norte del Mar Muerto y a unos 24 kilómetros en línea recta al noroeste, partiendo de Jerusalén al pie de los montes de Judá en la cresta superior del valle del Jordán. Está a unos 250 metros bajo el nivel del mar, pero a unos 140 metros sobre el lecho del río, y tiene un clima casi tropical, de modo que las palmeras y en tiempos modernos los bananos crecen sin dificultad. Esa era Jericó. Ahora, entremos a conocer el significado del nombre Zaqueo. ¿Qué significa Zaqueo? Zaqueo tenía un nombre en hebreo que procedía de el justo. Zaqueo significaba su nombre, el justo, el puro, Jehová se ha acordado. Ese era el significado del nombre de Zaqueo. Zaqueo el justo, Zaqueo el puro, Zaqueo Jehová se ha acordado. Sin embargo, en Lucas 19:3, llegó en un momento cuando en la primera plana de los diarios que circulaban por Jericó, llegó la noticia de que Jesús de Nazaret pasaría o llegaría a esa ciudad de Jericó. Y Zaqueo, hasta cierto punto, era seguidor de Juan el Bautista, y él había escuchado hablar de Jesús, pero no tenía o no había tenido la oportunidad de ver quién era Jesús. Así que procuró ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, porque era bajo de estatura. Gran cantidad de personas acompañaban en aquellas caravanas que el Señor Jesús realizaba en dirección a diferentes aldeas y pueblos en Jerusalén. Y cuando Zaqueo, el justo, el puro, Jehová se ha acordado, sentía un intenso anhelo de tener la oportunidad de ver a Jesús y de aprender más directamente del Maestro el camino de la vida. Ese era el anhelo que sentía Zaqueo. Las estrechas calles de las antiguas ciudades, muchas veces apenas más angostas que una brasa, hacían o habían hecho más difícil la solución del problema de Zaqueo. Pero de ninguna manera se daría por vencido. El versículo 4 de Lucas 19 nos menciona que él inmediatamente hizo una estrategia para ver quién era Jesús.
y corriendo, dice el versículo 4, se adelantó y subió a un sicomoro para verlo, porque Jesús iba a pasar por allí. Zaqueo era un especialista en la nomenclatura de Jericó. Él sabía exactamente cuando alguien de la calidad de Jesús, con una turba que le seguía, tenía que obligatoriamente tomar ese camino. Y él, corriendo a todo pulmón, se adelantó y subió a un sicomoro para verlo, porque él sabía que Jesús iba a pasar por allí, y aunque él era un publicano, deseaba en lo profundo de su corazón ver a Jesús. Él subió a un árbol de sicomoro. Este procedimiento no era del todo correcto para un caballero bien vestido como Zaqueo. Sin embargo, estuvo dispuesto a ser considerado raro con tal de no perder la oportunidad de contemplar, aunque fuese por un momento, aquel que tanto había deseado ver. Es probable que el árbol al cual Zaqueo estuviera en el lado occidental de la ciudad y no en el lado donde una de las era angostas calles. Así que Zaqueo estratégicamente se subió a ese árbol porque por lo menos se iba a sentir la satisfacción de ver el rostro amoroso, tierno, bondadoso y gentil de Cristo Jesús. Pero mis amados hermanos y hermanas, amigos y amigas que me escuchan, Jesús nunca emprendía un viaje hacia un lugar sin un propósito específico. Y el propósito específico que tenía Jesús era de encontrarse con el jefe de los publicanos, con el representante, con el alcalde, con el gobernador, con el diputado, con el encargado del control allí en Jericó. Dice la historia que es allí donde subió Zaqueo. Probablemente es un árbol de ramas bajas y extendidas que dan buena sombra. Sería raro encontrar árboles como este en las angostas calles, en las antiguas ciudades, pero era común encontrarlas junto al camino, a la puerta de la ciudad. Así que Zaqueo subió a ese árbol porque él quería tener el honor y el privilegio que no podía de otra forma por ser bajo de estatura. El versículo 5 y 6 dice que cuando Jesús llegó exactamente a ese lugar, ¿qué hizo? Se paró, se detuvo la turba, el peregrinaje, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, Zaqueo el justo, Zaqueo el puro, Jehová se ha acordado. Ese era el significado de Zaqueo. Pero Zaqueo era publicano, era pecador, era ladrón, era el jefe de los ladrones, de los pecadores,
de los publicanos. Significa que Zaqueo estaba viviendo no con el significado que tiene su nombre, sino que era lo opuesto al nombre de Zaqueo. Y cuando Jesús llegó a ese lugar, le dijo, miró hacia arriba, le dijo, Zaqueo, eres un publicano, eres un ladrón, eres el jefe de los ladrones, de los publicanos, eres el encargado, pero hoy Jehová se ha acordado. Date prisa, desciende, porque conviene que hoy me hospede en tu casa. Entonces Zaqueo, sin pensar, sin meditar, cuando escuchó esa voz tierna y delicada, dulce y amante de nuestro Señor Jesús, que le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy conviene que me hospede en tu casa. Entonces el Zaqueo descendió a prisa y lo recibió gozoso. Gloria sea el Señor. Aquel hombre se le olvidó que él era un publicano. Se le olvidó que él era una persona odiada, despreciada y rechazada por la comunidad hebrea y un lacayo para los judíos, cobrando impuestos a Israel para Roma. La respuesta de Zaqueo fue que cuando Jesús lo llamó, cuando Jesús le dijo, date prisa, él se dio prisa y él descendió gozoso, recibió gozoso a Cristo Jesús. ¿Cuánta gente hoy en el mundo están llenos de problemas, llenos de luchas, llenos de dificultades, de enfermedades de toda índole? Tienen todo tipo de adicción y están al borde de la desesperación, al borde del pozo del abismo, y se les llama y se les invita a aceptar a Jesús, quien dice que el que a él viene no le echa fuera. Y ellos tienen que pensar primero en los negocios, tienen que pensar primero en el trabajo, tienen que pensar primero en la familia, tienen que pensar primero en una y mil cosas. Pero este Zaqueo, que estaba defraternizado, que estaba excomulgado de la comunidad hebrea por ser un cobrador de impuestos para Roma, cuando el maestro de los maestros, el rey de reyes y señor de señores, Cristo Jesús, le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, hoy conviene que me hospede en tu casa. Él descendió a prisa y le recibió gozoso. Zaqueo había deseado ardientemente tener la oportunidad de ver a Jesús y tuvo que haberse sentido muy honrado y satisfecho por el privilegio de recibirlo en su propia casa. Al gran maestro, o el gran maestro Jesús, sabía todo esto y fue a la casa del recaudador de impuestos
con el propósito específico de instruirlo en el camino del reino, en el camino del cielo. Era claro y era urgente visitar a este publicano que, aunque tenía todos los honores, el dinero del mundo, que aunque su familia gozaba de todos los privilegios, pero ese hombre, Zaqueo, no era feliz. No era feliz porque nadie es feliz lejos de Cristo Jesús. Nadie encuentra la verdadera felicidad porque la felicidad no es un boleto que se compra. La felicidad es una realidad que se construye. Hermanos y hermanas, los vecinos de Zaqueo empezaron a criticar por buscar al Señor, un ladrón, un publicano. En Lucas 19:7, al ver esto, todos murmuraron, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Es que el Señor Jesús vino a buscar los pecadores. Te vino a buscar a ti y a mí llenos de flaquezas, de enfermedades, de debilidades, de problemas, de luchas, de dificultades, con una vida deshecha y hecha nada. Él vino a buscarte a ti y a mí. No te aflijas si te critican por buscar al Señor. La gente no ha cambiado desde los días de Zaqueo. Siempre quieres ir a Jesús, te van a criticar. Pero no te critican cuando te van con una botella de guaro, con un cigarrillo, con una droga, marihuana, cocaína. Pero cuando te vean con una Biblia en la mano, debajo del hombro, entonces, hermano, la gente te criticarán y te dirán, salva 4 y mata 7. Eso era la gente de los días de Zaqueo y es la gente del siglo XXI. Cuando la gente estaba allí criticando, Jesús todavía no había dicho la razón por la que había llegado a la casa de Zaqueo. Y en el libro de Lucas 19:8, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, Señor, la mitad de mis bienes voy a dar a los pobres. Y si en algo defraudé a alguien, le devolveré 4 veces más. La disposición a desprenderse voluntariamente de las riquezas que había adquirido en forma injusta era una de las mejores evidencias y posibles que podrían haber dado su conversión, ya que ningún arrepentimiento que no obre una reforma es genuina. Allí muestra Zaqueo la conversión que se estaba dando en ese momento, la justificación, y estaba entrando a la fase de la santificación, porque ningún arrepentimiento que no obre una reforma es genuina.
y Zaqueo ofreció dar la mitad de sus bienes. Si la restitución era voluntaria, la ley de Moisés demandaba que solo se añadiera un quinto de la cantidad que se había defraudado, de acuerdo a Levítico 6:5 y Números 5:7. Pero una restauración 4 veces más era mayor de los castigos extremos en caso de hurto, pues equivalía además a la pérdida del valor de los bienes robados. Eso está en Éxodo 22:1 y también en Samuel 12:6. A Zaqueo no le importa devolver todo cuanto él había adquirido, porque delante de él estaba la perla de gran precio. Dejó todo, abandonó todo, pero los moradores de Jericó le dijeron: hermano Zaqueo, no nos interesa el dinero, lo que nos robaste, porque tenemos a nuestro lado a Cristo Jesús, a nuestro Señor y a nuestro Salvador. La suma que debía devolverse era por lo general el doble de lo robado. Si la propiedad o el dinero robado se hallaba en poder del ladrón, la cantidad que Zaqueo prometió devolver era la mejor evidencia posible de que su corazón había experimentado un cambio, había experimentado el perdón, había entrado a la justificación. Y amados hermanos, eso es lo que ocurre en la vida de una persona que ha nacido de nuevo en Cristo Jesús, que ha sido justificado, que ha sido perdonado. Recuerden que la justificación no es un manto para cubrir pecados. En el libro de Lucas 19:9, entonces Jesús dijo: hoy, en este momento, no mañana, en este momento, amigo, amiga que escuchas este programa, ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también, tú también y yo también somos hijos de Abraham. Mi hermano y mi hermana, aunque Zaqueo podía remontar su genealogía hasta Abraham, antes de conocer a Cristo, eso no tenía ningún valor. Pero ahora Cristo le estaba devolviendo su identidad, su personalidad. Le estaba devolviendo lo que Nicodemo había perdido. Y hermanos, le dijo: por cuanto él también es hijo de Abraham, hoy ha venido la salvación a esta casa. El Señor Jesús, cuando nos acepta tal cual y como somos, pero no nos deja tal cual y como éramos, sino que nos deja como nuevas criaturas que honran y glorifican su nombre. El amor de Jesús en acción. La sociedad judía había catalogado a Zaqueo como a un ser despreciable. Lo habían tildado de pecador y por lo tanto incapacitado para recibir la recompensa que los judíos consideraban automáticas para todos los descendientes literales del padre Abraham. Pero Jesús, con palabras que todos
podían entender. Lo inscribe ahora en el libro del favor divino. Gloria sea el nombre del Señor. Lo inscribe en el libro del favor divino con referencia al concepto judío acerca de la importancia y del valor de ser descendiente literal de Abraham. Hermanos, esto es algo semejante cuando un pastor en X lugar realiza una campaña y un hermano X quiere ser bautizado, pero la junta de iglesia local dice no puede ser bautizado. Y entonces ese hombre llora porque él quiere ser bautizado. Y lo que no sabe esa junta de iglesia, lo que no sabe ninguno de los que están allí, es si esa es su última oportunidad. Y el pastor, guiado y dirigido por el Espíritu Santo, dice: yo voy a bautizar a este hombre. Este hombre corre por mi cuenta. Exactamente era lo que Jesús estaba diciendo, con palabras que todos podían entender. Lo inscribió ahora en el libro del favor divino y bautizó, en este caso, a ese miembro, y corre por cuenta del pastor y lo inscribe en su iglesia en Sudamérica, en Centroamérica, en Norteamérica, porque la iglesia donde él estaba asistiendo a la campaña lo conocían y no aceptaban su bautismo. El amor de Jesús en acción. En Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él no vino a buscar lo que ya estaba salvo. Él dejó las 99 que no necesitaban salvación y llegó a este mundo que representa a la oveja perdida y la encontró herida, tirada en el camino, por cuanto no podía ni sabía retornar al redil. Y el Hijo del Hombre, Cristo Jesús, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Uno bien podría esperar encontrarse aquí con la frase los que se habían perdido. Es decir, todos los pecadores. Pero Jesús no solo vino a buscar a hombres y a mujeres que se han perdido, sino que también vino a buscar a todo lo que se ha perdido por causa del pecado. Por causa del pecado del hombre, el mundo será restaurado a su hermosura edénica y será habitado por una raza sin pecado, y todo lo que se había perdido también será renovado en los tiempos
de la restauración de todas las cosas. Hermano y hermana, amigo y amiga que me escucha en los 4 o 5 continentes de habla hispana. Y posiblemente el Espíritu Santo se encarga de traducir este tema o este mensaje de Dios a cualquier idioma. Cuando tú prendas el canal de YouTube, te encuentras y te sorprende que tú no sabías hablar español y el Señor te está alcanzando con su amor y su misericordia, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué le vas a decir a Jesús hoy? Él vendrá nuevamente para llevar a los que le esperan. Tú y yo estamos involucrados en ese gran plan del Señor. Debemos alistarnos para el encuentro con Cristo Jesús. ¿Qué le vamos a decir a Jesús hoy? Su palabra dice que Él vendrá. Él tiene el poder para ayudarnos a recuperar nuestra identidad y ser idóneos para morar con Él en la patria celestial. Como Zaqueo, hoy ha llegado la salvación a tu vida y a tu hogar. ¿Le vas a abrir la puerta de tu corazón a Jesús? Que seas un triunfador en su nombre bendito, santo y sagrado. Tú y yo podemos ir con Él. Él vendrá en las nubes de los cielos con poder y gran gloria. Y Él anhela tener ese encuentro en las nubes de los cielos y que tú y yo podamos ir con Él a vivir por toda la eternidad. Amigo, amiga, hermano y hermana que me escuchas, en esta noche es tu gran noche y tu gran oportunidad. Y puede ser tu última oportunidad. Es la oportunidad de decirle a Jesús: ya no quiero esconderme más. Ya no quiero huir más de tu presencia. Como Zaqueo, sentir esa profunda necesidad de abrir nuestro corazón, de recibirle a prisa, gozoso, para que toda nuestra familia pueda ser salva y pueda vivir con Jesús por toda la eternidad. Si ese es tu anhelo, si ese es tu deseo, yo te invito a que oremos. Dios y Padre nuestro, estamos agradecidos en esta noche porque tú nos has permitido entrar en las páginas sagradas de tu santa palabra y conocer a Cristo Jesús, el único que tiene el perdón, la salvación, que tiene la paz, que es el camino, que es la verdad y que es la vida. Querido Dios, gracias por el perdón que nos ofrece inmediatamente. Gracias porque a través de tu palabra encontramos el verdadero sentido y significado a nuestras vidas. Porque a través de tu palabra descubrimos nuestra identidad, como la descubrió Zaqueo, como la descubrió todos los publicanos, y como el Señor Jesús los inscribió
en el libro del favor divino, y ahora podían remontar su genealogía hasta el padre Abraham, pero más que el padre Abraham, ahora son hijos del rey de reyes, del rey del universo. Queremos, Señor, apuntarnos. Queremos recibir el perdón. Queremos recibir la justificación. Queremos que tú obres en nuestras vidas el querer como el hacer por tu buena voluntad. Entendemos que tu justicia no es un manto para cubrir pecado, sino que devolveremos la pieza, la prenda que no era nuestra, y empezamos la vida nueva en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias te damos por escucharnos. Gracias te damos por permitir comunicarnos contigo, y gracias te damos por la fuente de la palabra viva que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.